Bien, hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de esta tarde, en este caso de manera virtual por el tema propio de las votaciones, pero con el favor de Dios vamos a dar inicio. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 70, versículo 4. Voy a, de todas maneras, compartir pantalla. El texto dice así: Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios Santo, en esta tarde. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos guardado durante el día. Gracias, Padre, por permitirnos también, de alguna manera, ser parte de estas elecciones que se vienen desarrollando y que tienen como propósito poder designar al próximo presidente y autoridades, Señor, de nuestro país. Oramos por ellos, por quienes quieran que sean, para que Dios les otorgue sabiduría, los guardes de, de todo lo malo, de toda iniquidad, y que Dios a este país pueda ser gobernado de una manera justa. Padre, ahora también rogamos tu bendición para este tiempo, porque ciertamente, aunque tal vez en este momento hay una sensación de incertidumbre, sabemos, Señor, que tú reinas y que tú, Señor, eres quien otorga, Señor, los poderes a quienes tú designas. Padre Santo, gracias por permitirnos nuevamente estar conectados y que este tiempo sea un tiempo de bendición y de engrandecimiento de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a entonar esta primera alabanza que dice: Venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna bondad.
te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Esta vez vamos a eh, tener el tiempo del versículo de memorización. Ya, vamos a repetirlo unas, unas 3 veces, ¿sí? Y luego lo decimos sin ver, ¿ya? Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, ¿sí? Una vez más, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, sencillo, lo sabemos algunos porque inclusive ah, hay un coro, ¿no? Que habla, que nos recuerda este texto, ¿no? Eh, Vamos a decirlo todos ahora, entonces, sin mirar. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Así que ahí tenemos este texto para poder también meditar en ello, seguir memorizándolo. Eh, el día, el día martes también estaremos viendo un poco más acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a entonar otro, otro cántico más. Y este cántico dice: Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el
precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy bien, ahora vamos a tener el tiempo de la lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1, versículos del 21 al 35. Isaías, capítulo 1, del 21 al 31. Isaías 1, del 21 al 31. Voy a compartir pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Igual pueden usar sus Biblias. Voy a dar lectura. El texto dice así: ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella evitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová
serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Muy bien. En base a este texto tendremos el sermón de más adelante con el pastor. Ahora quisiera dar paso al pastor Samuel para el tiempo de las ofrendas. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Espero que estén bien, hayan podido ir a votar también en medio de todo el pleito que está habiendo en este momento, ¿no? Ya que en algunos lugares no se ha podido abrir el lugar para poder votar, pero creo que en el entorno en el que nosotros estamos sí hemos podido ir a votar, ¿no? Y gracias a Dios por ello, porque hemos podido también cumplir con nuestro deber ciudadano. Y hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Ahí en el chat he dejado el número de nuestra hermana Carmen para que usted, si desea en este momento, después en un momento, tal vez que lo pueda hacer, pueda también dar su ofrenda, ¿no? Por Yape o por Plin o por algún medio que usted desee, ¿sí? Vamos a orar entonces por esta ofrenda que vamos a dar en este momento o en un momento, ¿sí? Oremos entonces. Padre mío, Padre Santo, gracias porque este día ha sido un día especial porque podemos adorarte como todos los días. Gracias porque tú nos has dado la vida, como siempre, y nos sigues sosteniendo, a pesar de que somos pecadores y afrentamos tu gracia. Y en este día queremos agradecerte porque permites que nuestro país también vote. Sabemos que han habido problemas, que mucha gente está muy descontenta por no haber podido dar su voto. Y Padre, te rogamos para que todo esto se solucione y muy pronto se pueda dar una solución justamente a este tema. Pero gracias porque nosotros hemos podido votar, hemos podido dar también o cumplir con nuestro deber ciudadano. Y ahora, Padre, en este momento también te rogamos para que bendigas estas ofrendas que estamos dando, Señor, que lo podamos dar siempre con gratitud y entendiendo, Padre, de que es para tu obra, para el avance de tu obra, para tu gloria de tu nombre. Y, Padre, tú puedas multiplicar estas ofrendas, que las damos con amor, que las damos con generosidad, para que, oh Señor, tu obra siga avanzando y podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado, que es llevar tu palabra a todas las naciones. Gracias por este momento. Guíame también con tu espíritu para impartir tu palabra a tu pueblo y todos salgamos confrontados, animados y edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, ahí les he dejado el número, sí, en el chat, si ustedes desean dar sus ofrendas. Y siempre, hermanos, procuremos ser generosos. Sigamos dando, hermanos. Saben de que nosotros también tenemos este proyecto en este año de poder ya por fin tener nuestro local propio. ¿No? Entonces siempre en nuestras ofrendas podemos dar entre rubros, por la iglesia misma, por las misiones, por templo y hermanos, yo les animo a seguir siendo fieles con sus ofrendas, ya que tenemos estos retos, ¿no? De tener nuestro templo propio, de poder tomar a algunos misioneros más, de poder afianzarnos más también como iglesia, de poder aumentar también en nuestra infraestructura, y varias cositas, ¿no? Vieron, entonces yo les animo mucho a ello, a seguir ofrendando con generosidad, ¿no? Ofrendando siempre para la gloria de Dios. Muy bien, hermanos, vamos entonces ahora sí a nuestro mensaje de esta mañana y quiero comenzar diciéndoles que, bueno, estamos contentos porque hemos podido votar. Gracias a Dios estamos en un país en donde tenemos esta libertad de poder votar. Y aún así vemos de que nuestro país siempre está descontento, ¿no? Sea el presidente que entre, sea que va con un presidente, sea que el presidente continúe, siempre hay descontento en nuestro país. Y lamentablemente a lo largo de los años se ha creado mucha desconfianza en la política debido a tanta corrupción, ¿no? La gran mayoría de presidentes, por no decir todos, al final de cuentas han terminado presos en nuestro país. Han terminado detrás de las rejas porque se ha descubierto una cosa, otra cosa, el Congreso lo saca, le saca una cosita y al final de cuentas ellos no pueden terminar su mandato de 5 años. ¿Y esto por qué lo menciono? Bueno, porque hoy han sido las votaciones en las cuales hemos podido ir a votar, hemos podido ir a cumplir con nuestro deber ciudadano. Pero en el profeta Isaías, justamente, en el capítulo 1 de Isaías, va a declarar también algo parecido a lo que pasamos como nación nosotros. Nosotros hoy en día estamos sufriendo mucho de la delincuencia, la corrupción de los gobernantes,
¿no? La inmoralidad y la corrupción también de la sociedad, porque están metidos en diferentes tipos de delincuencias. Queremos un país más justo, pero nosotros mismos a veces no queremos también ser justos, no queremos comportarnos realmente como ciudadanos correctamente. Y en este libro de Isaías, en este primer capítulo, Isaías justamente va a mencionar eso, la decadencia moral y espiritual de Jerusalén, en donde ellos lamentablemente se habían olvidado completamente de Dios, estaban haciendo oídos sordos de lo que Dios les estaba diciendo. Isaías viene con un mensaje bastante fuerte, confrontacional, para hacer reaccionar a su pueblo y hacerle ver lo que realmente es lo correcto que ellos deben hacer. Entonces, a este mismo tiempo, Isaías va a ofrecer una dura advertencia de juicio. ¿Saben qué? Si ustedes se portan bien, el Señor va a traer restauración. El Señor va a traer sanidad a esta tierra. Pero si ustedes no se arrepienten, si ustedes siguen con lo mismo de la corrupción, de la maldad, ¿no? De las estafas, de tratar mal a las personas viudas, pobres, entonces va a venir juicio. Entonces, hay dos palabras claves en este libro de Isaías que más adelante, tal vez en un futuro lo estudiamos. Una es sufrimiento y otra es gloria. El sufrimiento como consecuencia del pecado, como consecuencia de haberse alejado de Dios en esta sociedad, así como hoy en día lo estamos viendo. El hecho de alejarnos de Dios, el hecho de confiar en una persona, en un presidente, en un gobernante, muchas veces ha hecho de que nosotros volteemos la mirada de Dios y pongamos nuestra confianza en el hombre. Pero por otro lado, gloria es la otra palabra clave de este libro de Isaías, porque también hay una esperanza de que algún día vendrá el Redentor, algún día vendrá el Mesías, algún día vendrá el Cristo para acabar con lo malo, acabar con la maldad en este mundo e instaurar su reino justo. Eso es lo que vemos en el libro de Isaías. Recuerden de que en este capítulo 53 aparece justamente este varón de dolores que no solamente ha sufrido por nosotros, sino que también vendrá en gloria. En el capítulo 9, por ejemplo, de Isaías, ustedes lo pueden revisar, que se va a levantar la vara de Isaí, se va a instaurar un reino perfecto, donde no habrá más dolor ni más pecado. Y en este pasaje de Isaías 1, versículo 21 al 31, vamos a ver el contraste entre la corrupción de la ciudad de Jerusalén y la justicia que Dios desea traer. Y esto lo vamos a aplicar también, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestro amado país del Perú, en nuestro Callao también. Realmente, ¿cuántos quisiéramos de que la situación esté mejor en nuestro país? Creo que todos, ¿verdad? Todos desearíamos que no haya delincuencia, todos desearíamos tener gobernantes muy buenos, pero la cuestión, hermanos, es de que Dios nos está llamando a nosotros a comenzar con nosotros mismos. A veces estamos esperando tanto de otros cuando nosotros no estamos siendo las personas que deberíamos ser. No estamos siendo luz. Jesucristo enseñó eso en Mateo capítulo 5. ¿No? Una luz que se esconde debajo de un almud no brilla. Entonces una luz tiene que ponerse sobre un monte alto para poder alumbrar y que los hombres puedan ver nuestras buenas obras y así reflejar el amor de Dios. El pastor Rubén Tello que predicó el domingo pasado decía algo muy importante, ¿no? Él decía, cuando el pueblo de Dios calla, el mundo sufre. Nosotros somos responsables de hablar el Evangelio a nuestros vecinos, de hablar el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, porque de esta manera ellos van a encontrar una verdadera esperanza en Jesucristo. Porque el mundo hoy en día está viendo a otras cosas, está viendo por otros lados, cuando Dios quiere que lo vean a Él como la verdadera posibilidad de restauración. Entonces, hay muchas palabras que Isaías va a decir, y a través de estas palabras, Dios va a llamar a su pueblo, es decir, a Jerusalén, al arrepentimiento. Y yo creo que hoy en día también nos está llamando a nosotros, a la iglesia, y también a nuestro amado Perú, al arrepentimiento, a cambiar de mentalidad, a cambiar de actitud, a cambiar de comportamiento, a cambiar de conducta, ofreciendo esperanza justamente de restauración a este mundo perdido. Pero también nos va a advertir ese texto acerca de la desobediencia y de las consecuencias de la desobediencia en el pecado. Vamos a ver entonces este tema que es tan interesante y muy importante de poder estudiar dentro de este contexto en el cual estamos nosotros, que es en el contexto de las votaciones y de poder elegir un presidente y el estado también en el cual nos encontramos. Vamos a estudiar en esta noche la caída y esperanza de una nación. La caída y esperanza de una nación en Isaías 1, versículos 21 al 31. Primero vamos a ver entonces la corrupción. Veamos versículo 21 al 23, ¿sí? Isaías 1, versículo 21 al 23. Leamos, dice,
¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Eso le dice obviamente a este pueblo rebelde, ¿no? Isaías entonces va a comenzar lamentando la caída moral de Jerusalén. Lo que una vez fue una ciudad justa, una ciudad obediente, una ciudad fiel a Dios, ahora se ha convertido en una ciudad corrupta, en una ciudad inmoral, en una ciudad también violenta. Eso me hace recordar mucho también a los Estados Unidos. Ustedes piensan en los Estados Unidos el siglo anterior y era la cuna de cristianos, ¿no? De pastores, de un avivamiento tremendo, ¿no? De muchos misioneros que estaban saliendo. Hoy en día también lo hay, pero cada vez está decayendo cada vez más la sociedad. ¿Por qué? Porque se están olvidando de Dios. Ya lo que antes era Estados Unidos no es lo mismo que ahora. En este caso también, lo que antes era Jerusalén, la ciudad de Dios, una ciudad que amaba a Dios, que servía a Dios, que obedecía a Dios, que seguía la ley, en ese momento se había olvidado de Dios y por lo tanto, como consecuencia, había entrado una ciudad corrupta, una ciudad inmoral, una ciudad en desenfreno sexual total, una ciudad también violenta, una ciudad matona, una ciudad que no le importaba quitar la vida a otros ni le importaba la vida de otros. Y lo vamos a ver en un momento, cómo no se interesaban de los huérfanos, de las viudas, de nadie. Entonces, acá se utiliza una palabra fuerte, hermanos. Este capítulo 1 de Isaías para mí es uno de los más fuertes de la Biblia. ¿No? Lo hemos leído hace un tiempo, que para Dios los holocaustos, los sacrificios eran una escoria para él. Él no quería, no soportaba ver los sacrificios del pueblo de Israel. Lo que Dios quería era que vengan, que se arrepientan y el Señor iba a hacer todas las cosas nuevas. En el versículo 18, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso era lo que Dios quería. Quería el corazón del pueblo. Quería la restauración del pueblo, quería el arrepentimiento del pueblo, quería limpiar y borrar sus pecados, pero el pueblo que hacía se metía cada vez más en la corrupción y se le llama de una manera terrible a este pueblo, que es ramera. Ramera, se le llama así en el versículo 21, o también podríamos traducirlo como una mujer infiel, y describe la traición del pueblo hacia Dios, el cual había sido su esposo fiel. La idea que tenemos acá es de que Dios es el esposo, y él había tomado como esposa al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? Había abandonado, había traicionado a Dios. ¿Con qué? Con los ídolos, pero no solamente con ídolos, sino también, ¿no? Pues confiando justamente en sus líderes corruptos, lo cual se menciona a lo largo de estos primeros capítulos de Isaías. Incluso Dios le dice, ¿no? Por medio de Isaías, anda pues, anda con tus enamorados, le va a decir en estos primeros capítulos de Isaías, lo cual es bastante fuerte. Entonces, la idea de ramera es de que Jerusalén se estaba comportando como una prostituta, ¿no? Que estaban con Dios, pero al mismo tiempo estaban con Baal, estaban con otros dioses, ¿no? Estaban con sus gobernantes, estaban confiando en los hombres y no estaban realmente siendo fiel a su esposo. En el caso del matrimonio es así, ¿verdad? Si yo estoy casado con mi esposa, ¿a quién le debo ser fiel? A mi esposa, ¿no? No le debo ser fiel a mi esposa y a otra mujer, ¿verdad? Porque eso sería abominable. Eso sería algo, pues, desagradable delante de Dios. Yo me debo a mi esposa se debe a mí, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no estaba contento con esa situación. Estaba buscando otros maridos, estaba buscando otros esposos, por decirlo así, engañando a Dios. Y eso es lo peor que se le puede hacer a Dios. ¿No? Porque Dios es un Dios celoso, es un Dios de ira también. Entonces, am, la idolatría, la maldad había tomado posesión de Jerusalén. La justicia que antes dominaba la ciudad ha sido reemplazada entonces por la violencia, por la injusticia, por la infidelidad, por la inmoralidad de la ramera, en este caso de este pueblo. Jeremías capítulo 3, veamos ahí. Jeremías 3 versículos 6 al 10 nos va a dar otra vez esta imagen. Jeremías 3 versículo 6 al 10 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde? Dice, ¿no? ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí, ¿qué hacía? Fornica. Versículo 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí.
pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y y fornicó. Qué terrible, ¿no? Bien hubiera sido que solamente Israel, o sea, la tribu del norte, hubieran fornicado en pos de Dios, yéndose por los montes altos, ¿no? Adorando a árboles, adorando a maderas, pero contaminó. Ya no solamente era Israel, sino que también era Judá el que se había contaminado, ¿no? Con la fornicación, con la corrupción sexual. Versículo 9. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, o sea, la idolatría. De esas piedras, de esos leños, comenzaron a hacer ídolos, comenzaron a hacer estatuas, las cuales comenzaron a besar, comenzaron a cargar en andas, ¿no? Y en Jeremías mismo, después en el capítulo 10, se va a mencionar justamente que estas personas se entontecen, ¿no? Porque hacen estas cosas. Luego, versículo 10 dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. O sea que este volverse a Dios solamente era por emoción. A veces les iba mal, dejaban sus ídolos, volvían a Dios, pero otra vez les iba un poquito mal y se volvían a los ídolos y así estaban, ¿no? Como rameros, como prostitutas. En realidad se comportó este pueblo de Israel y también de Judá, es decir, tribu del norte, tribu del sur, tribus del sur. Regresamos a Isaías 1:22. Entonces, ahí está una de las primeras marcas de corrupción de este pueblo de Isaías. Solamente buscan a Dios cuando lo necesitan, entre comillas, porque a Dios se le necesita siempre. Pero eso es algo que también vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando hubo el terremoto de 2007, ¿qué pasaba con la gente? Dios mío, ¿no? Se arrodillaban, oraban, ¿cuánto buscaban a Dios? Pasó el terremoto, pasó unas semanas, ¿se acuerdan de Dios? No. Entonces, ahí está, solamente es por conveniencia, solamente es por el momento, pero no hay en realidad una verdadera fe genuina. Sigamos en Isaías 1:22. Seguimos viendo más acerca de la corrupción. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Ahora, la plata y el vino aquí, en esta ocasión, son símbolos de lo que alguna vez fue puro y valioso pero que ha perdido su esencia en este caso. La plata y el vino son cosas obviamente valiosas. Dentro del contexto de Israel, la plata era valiosa, el vino también era valioso, no estaba prohibido en Israel siempre y cuando sea de una manera moderada. La plata, en este caso, se había contaminado y se había vuelto en escoria, o sea, en basura para Dios. Esa es la traducción literal. Y el vino había sido completamente diluido, o sea, ambas cosas habían perdido su valor. Esto sugiere que todo lo que Jerusalén era en términos de riqueza espiritual y moral se había corrompido. Y eso no le interesaba a Dios. ¿De qué le servía a este pueblo, ¿no? A esta nación, a Jerusalén, todo, tener de todo cuando estaban vacíos en su corazón? Es lo mismo que le dice Dios o Jesucristo a la Odisea, ¿no? En el capítulo 3 de Apocalipsis. ¿No? Ellos tenían colirio, tenían un montón de cosas, pero estás vacío, desventurado, desnudo, le dice en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y es lo mismo que le está diciendo acá a Jerusalén. Tu plata y tu vino en realidad no me sirven para nada, ¿no? El pueblo de Dios se había apartado de la pureza que debería haber caracterizado a su nación. Entonces, ellos que estaban buscando los bienes materiales. Estaban buscando la satisfacción de su carne, pero no estaban buscando a Dios, el proveedor en realidad de todas aquellas cosas que ellos tenían. Veamos en el libro de Ezequiel también cómo se da esto. Luego vamos a hacer varias aplicaciones también para nuestras vidas. Ezequiel capítulo 16, versículo 23 al 25, ¿sí? Ezequiel 16, versículo 23 al 25 dice, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, 24, te edificaste, ¿qué cosa? Lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. Versículo 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Ahí está la clara alusión a la ramera, ¿verdad? Que veíamos en el libro de Isaías. Y esos lugares altos lo hicieron, dice, por todas las plazas. O sea, ellos querían tener presencia. Lo que querían ellos es tener fama. Lo que querían ellos es impresionar a las naciones de alrededor.
pero no estaban preocupados en dar gloria a Dios con sus acciones. Es por eso que a Dios dice, esas son escorias. A mí no me importan estos lugares altos con tal que ustedes se arrepientan. Quiero su corazón, quiero su arrepentimiento, ¿no? Luego, en Isaías 1:23 también tenemos una cosita más, que es el liderazgo. Y acá ya vamos a ver un poco más del gobierno, ¿no? Los alcaldes, por decirlo así, en nuestra realidad, alcaldes, gobernantes. Versículo 23. Isaías 1:23 dice, tus príncipes, dice, prevaricadores y compañeros de ladrones. ¿Eso no es lo mismo que pasa hoy en día? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, vuelvo a leer. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno. ¿Pasa eso hoy en día o no? Pasa hoy en día. ¿Qué más? Y van tras las recompensas. ¿Pasa eso hoy en día? Sí, pasa hoy en día también. No hacen justicia al huérfano. ¿Pasa eso hoy en día? Pasa eso hoy en día también. Ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces, cada uno está pensando solamente en la plata, pues, ¿no? La plata que van a ganar. Muchos prometen muchas cosas. Ustedes han visto los debates, seguramente presidenciales. Pero ¿qué buscan ellos? ¿Realmente se cumple todo lo que prometen? No. A veces no se cumple ni el 1% de lo que prometen. Muchos de ellos solamente quieren llegar al gobierno, recibir su plata, robar, seguir con la corrupción y seguir adelante. Es lo mismo que estaba pasando en Jerusalén. Acá lo podemos ver claramente en este versículo 23. Este liderazgo de Jerusalén estaba totalmente corrompido y lo vimos también, o lo podemos ver también en los versículos anteriores de Isaías. Los príncipes eran rebeldes. Su principal preocupación era el enriquecimiento personal a través del soborno y a través de la injusticia. No había compasión por los más pobres. ¿Les hace recordar eso al Perú? Sí, ¿verdad? Porque hoy en día usualmente se enfoca o la visión es para los que tienen más, los que tienen menos, o los que tienen regular, pero los que tienen menos, las zonas más alejadas, están totalmente pues abandonadas. Usted viaje nada más por la sierra del Perú y va a ver que a esas personas el gobierno no les importa absolutamente nada. Y es lo mismo que vemos acá. Las viudas no estaban siendo atendidas por el gobierno. Los huérfanos no estaban siendo atendidos por el gobierno. No había ningún tipo de compasión. Y son símbolos de aquellos que dependen justamente solo de la justicia divina, porque Dios es el único que provee, hermanos. ¿Cómo hacen estas personas para subsistir? Bueno, trabajan muchas veces de la agricultura, ¿no? De los animales. ¿Y eso quién se lo da? Justamente Dios, por medio de la naturaleza, por medio de la provisión que podemos ver, hermanos. Esta injusticia social es una de las razones por las que Dios se enoja justamente con un pueblo, por las que se enoja contra una nación. Vamos al libro de Amós también, porque acá se menciona esto. Amós capítulo 5, versículo 12 al 13. Amós 5, versículo 12 al 13. ¿Ya? Dice sí, la palabra de Dios. Acá también se menciona algo terrible. Amós 5, versículo 12 al 13 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Y cuál es la reflexión que nos va a dar Amós en el versículo 14? Dice sí. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Eso también, hermanos, es lo mismo que yo les digo a ustedes y nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer esto. En vez de estarnos quejando, burlándonos, insultando a los jóvenes, ¿qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada más que recibir un mal testimonio. Por eso, hermanos, mucho cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Recuerden, por eso se llaman redes sociales, porque es algo público que todas las personas pueden ver. Cuidado con las lisuras, cuidado con las malas palabras, cuidado con los insultos, porque eso es público y todas las personas lo pueden ver. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? No estarnos quejando, sino orar primeramente por nuestros gobernantes. Si vamos a dar una opinión, siempre con respeto, por supuesto, porque recuerden de que toda autoridad ha sido puesta por Dios, como dicen en Romanos 13. Y dice acá, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, versículo 15. Aborreced el mal, dice, a ver, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Entonces, lo que les decía yo al principio, ¿de quién depende muchas veces el cambio? No depende tanto de las personas a veces, sino de nosotros mismos. Nosotros como creyentes, hermanos, podemos marcar una diferencia en nuestra sociedad.
con nuestra educación, con no tirar papel, mira, comenzando con lo más básico, no tirando papelitos ¿no? Al suelo, predicando el evangelio, ¿no? Si manejamos, respetando al peatón, no provocando, o de repente pasa uno que se metió, el que le metió el carro y hablamos malas palabras. Entonces, hermanos, antes de estarnos quejando tanto con otras personas, entendamos que nosotros somos luminares en este mundo, ¿no? En Filipenses 2 dice, somos una generación, no, somos luminares en una generación maligna y perversa. Tenemos que aprender a dar un buen testimonio. Tenemos que aprender a hacer lo bueno, a atender a las personas que tienen necesidad, bueno, y todos tienen necesidad principalmente del Evangelio. Obviamente vamos a ir dando ropita, vamos a ir dando algún compartir como lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero la mayor necesidad es el evangelio, porque lo otro van a volver a tener necesidad y a veces solamente buscan el pan, buscan algo, pero más necesitan el evangelio y eso nosotros tenemos que comenzar a hacer. Así que no esperemos, hermanos, que un presidente nos salve. Ya tenemos a nuestro Salvador, que es Jesucristo. Ya tenemos a nuestro Redentor, ya tenemos a nuestro príncipe de los ejércitos. Tenemos que comenzar a nosotros ser luz en el mundo antes de esperar que el mundo sea luz para nosotros. Los presidentes recuerden de que son incrédulos. No nos van a traer salvación. Puede ser alguna mejora, pero la salvación está en Cristo y nosotros tenemos que reflejar esa luz. Ahora, recordemos algo y les quiero poner un ejemplo claro para que me entiendan todo este primer punto acerca de la corrupción. Imaginemos, pues, de que tenemos a un candidato al que hemos preferido durante toda nuestra vida y hemos confiado en ese candidato, un candidato que no ha sido corrupto, un candidato que está limpio, un candidato que habla bonito, que tiene un montón de títulos, bachilleratos, tiene PhD, que tiene de todo. Pero llega un momento en el que la prensa saca su veneno, como siempre, ¿no? Y saca de que este candidato sí ha robado, sí es corrupto, y bueno, no solamente se va a sacar esa información, sino que esto va a vulnerar justamente la confianza de tantas personas. Vamos a sentirnos decepcionados, vamos a sentirnos heridos, porque es una persona que supuestamente ha tenido integridad a lo largo de su vida, pero luego uno tiene que saber la verdad y tiene que saber que esa persona nos ha traicionado, que esa persona ha engañado al pueblo, que en realidad sí había robado y se había juntado con personas corruptas. Bueno, eso es algo, hermanos, que va a pasar en el 90% tal vez de los casos, porque muchas personas que hoy en día vemos que se están candidateando para la presidencia, supuestamente están limpios, pero después se nota de que están metidos en algo. Pero nosotros también tenemos que ponernos a la inversa. Nos quejamos de tanto de los candidatos que no nos damos cuenta que muchas veces como pueblo, como nación, aún como iglesia, a veces hemos abandonado y hemos traicionado a Dios. Porque en vez de darle nuestra adoración exclusivamente a Él, nuestro servicio solamente a Él, estamos con Dios, pero también estamos por ahí quitándole la prioridad con ciertas cosas que no deberíamos quitarle prioridad a Dios bajo ninguna circunstancia. Como bien decía el pastor Rubén la semana pasada cuando él predicó, hermanos, todos tenemos cosas que hacer. Todos trabajamos, todos estudiamos, todos salimos, todos compramos, todos tenemos familia, pero dentro de ese tiempo tenemos que aprender a darle su lugar a Dios. Eso el pueblo de Israel era solamente algo del pasado. Y ahora, en ese momento en donde se está escribiendo esto, ya habían dejado a Dios completamente para hacerse rameras, para hacer, ¿no? Una adoración compartida. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Juan, en primera de Juan capítulo 5 decía, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. En este mundo hay tantas tentaciones, tantas distracciones. Por eso Santiago también decía, ¿no? En Santiago capítulo 4. ¿No? Que no podemos ser amigos del mundo y enemigos de Dios, ¿verdad? Tenemos que pararnos bien en un punto. No podemos tener una adoración compartida. Tenemos que adorar a Dios y las demás cosas, bueno, pueden venir después, pero primero siempre debe ser Dios. No podemos traicionar a Dios, no podemos abandonar a Dios como si Dios fuera algo opcional o algo chiquito. Bueno, hermanos, todos tenemos cosas que hacer, pero siempre tenemos que entender que Dios me dio la vida, Dios me dio todo, entonces yo me debo a Él también. Somos su pueblo, hermanos, y tenemos que aprender a ser una esposa fiel, no una esposa ramera. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5, Jesucristo se presenta como, como el esposo.
Y dice de que él murió justamente, ¿murió para qué? Para presentar delante de sí a una esposa pura, a una esposa consagrada delante de él. Entonces, cuando él venga, ¿cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar como una esposa fiel, como una esposa pura, como una esposa santificada, o nos va a encontrar como una esposa infiel, totalmente distraída. En Hebreos 10 lo hemos mencionado varias veces, en Hebreos 10:25, que lo hemos estudiado hace un tiempo. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Y cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El día se acerca, hermanos, y el Señor nos tiene que encontrar siendo fieles a Él. No con excusas. No con excusas, hermanos, porque excusas sobran. Pero cuando uno quiere realmente obedecer a Dios, uno lo va a hacer. Si uno tiene que bajar a las 2 de la mañana, ¿qué va a decir? No, es que es muy temprano. No, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es algo que ya tienes que hacer, pues, ¿no? Es una responsabilidad que tú tienes, ya compraste tu pasaje. Bueno, con cuánta más razón Dios, hermanos, que es mucho más importante que todas estas cosas. Ojalá, hermanos, que como hijos de Dios no nos corrompamos, porque siempre nosotros estamos siendo tentados por este sistema a caer en los sobornos, a caer en la corrupción, a caer por ahí un dinero bajo. Pero hermanos, tenemos que decidir más bien todo lo contrario, ser generosos, ser bien educados, ser buenos ciudadanos, ir a votar si nos toca ir a votar, ¿verdad? Tener buenas costumbres, como decía en Amós, hacer lo bueno, desechar lo malo, ayudar a los pobres, ¿verdad? Y nosotros somos llamados a hacer eso, pero no meramente como una labor social, sino con la predicación del Evangelio, que es la verdadera medicina que el mundo necesita. Así que, hermanos, si somos infieles y nos contaminamos, estamos agradando a nuestra carne, pero no al Señor. Así que nuestro llamado siempre va a ser a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, a mantenernos santos en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Así que, hermanos, este primer punto nos llama bastante la atención. El pueblo de Israel era una ciudad santa. Era una ciudad fiel, lo dice acá en el versículo 21. Era una ciudad obediente, era una ciudad adoradora, pero con el tiempo se olvidó, se convirtió en una ramera. Hermanos, nosotros somos una iglesia que se ha sostenido por la gracia de Dios. Y ojalá que no se diga en algún momento, Ebenezer fue, ¿no? Sino de que Ebenezer es fiel. Ebenezer es obediente. Ebenezer es adoradora de Dios. Ebenezer es una iglesia generosa. Ojalá, hermanos, que se diga eso, ¿no? De parte de Dios, por supuesto, porque el mundo puede dar su opinión, pero al final lo que vale es la opinión de Dios. Así que, hermanos, yo les animo. Y me animo a mí mismo también para poder seguir fieles al Señor y darle a Él el primer lugar. Y no estarnos contaminando con tantas distracciones que este mundo nos ofrece. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ese es el primer punto, que tal vez es bastante fuerte, ¿no? La corrupción, el hecho de haberse olvidado de Dios. Ahora veamos nuestro segundo punto en el versículo 24 al 27. Isaías 1:24 al 27 dice, Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Dios entonces declara acá que había llegado el momento de intervenir en medio de toda esta corrupción, en medio de todo este pecado de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, donde ellos estaban yendo tras otros dioses. Dios decide entonces que va a intervenir tajantemente. Su paciencia había llegado a su fin y ahora iba a tomar venganza de aquellos que se habían rebelado en contra de él. En vez de estar guiando al pueblo, animando al pueblo en la palabra de Dios, el pueblo se había rebelado y estaban guiando más bien al pueblo para seguir corrompiéndose, seguir pecando, seguirse rebelando delante de Dios. Y la expresión ay de mí, justamente, que aparece acá, ¿no? Muestra la tristeza y la indignación de Dios ante, ¿no? la situación de su pueblo. Dios estaba indignado, Dios estaba completamente molesto, Dios estaba completamente, pues, ya decepcionado de este pueblo que no reaccionaba, por más que se habían mandado profetas, por más que se habían mandado reyes, por más que se habían mandado jueces, el pueblo no reaccionaba, hermanos. Y es que cuando una persona está empecinada en su pecado, dígale un millón de palabras y va a seguir en lo mismo. Así que no crea que el pastor es un súper dotado que va a cambiar, porque yo no cambio a nadie. El único capaz de transformar a las personas es Dios cuando hay un arrepentimiento sincero. Pero cuando una persona está empecinada en su pecado, no hay manera. Esa persona está endurecida en su corazón y va a continuar en el pecado. Este ay que aparece acá en este verso 24
Es una frase que se repite, ¿no? En los profetas mayores y en los profetas menores, y es un llamado al juicio. Acá tenemos varias mamás, varios papás, ¿no? Y yo también cuando era pequeño, mi mamá me decía, ¿no? Algo, cuando yo me portaba mal, ya vas a ver, ¿no? Ya vas a ver cuando, cuando te agarre, porque te voy a castigar, ¿no? Te voy a dar lo que te mereces, ya vas a ver. Bueno, y es lo mismo que le está diciendo acá Dios a este pueblo rebelde, ¿no? Ay, ¿qué quiere decir este ay? Es una advertencia de que el juicio está cercano y de que ya iba a llegar esta disciplina, que el Señor les tenía que dar duro, ¿no? Para que ellos pudieran reaccionar y arrepentirse de cierta manera. Porque hasta que no hubiera persecución, hasta que no hubiera muerte, hasta que no hubiera pues invasión o cautiverio en este pueblo, ese pueblo no iba a reaccionar. Iban a seguir en lo mismo. Y eso lo hemos visto en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Las semanas pasadas, Dios es un Dios, Dios es un fuego consumidor, ¿se acuerdan? Dios juzgará a su pueblo. En el capítulo 12, Dios tiene que azotar a todo aquel que tiene por hijo. Dios no tiene que dejarnos sin disciplina porque cuando nosotros estamos viviendo sin Dios, nos acostumbramos y comenzamos a apartarnos de Él en vez de reaccionar. Entonces, aunque Dios es misericordioso, también es justo y Él no puede ignorar bajo ninguna circunstancia la iniquidad, la maldad de su pueblo. Y eso también aplica para nosotros que somos su iglesia, ¿no? Muchas veces nos queremos rebelar, queremos seguir en nuestra carne, pero Dios ahí tiene que mandar alguna prueba, alguna circunstancia para hacernos reaccionar. Y eso es lo que hace también para con esta nación, ¿no? Que es el pueblo de Jerusalén en este caso. Y a nuestro país también, muchas veces nosotros, ¿no? Gracias a Dios que en nuestro país no se han todavía permitido muchas leyes a favor de la ideología de género, ¿no? Por ejemplo, o a favor del aborto. Pero yo estoy seguro de que si estas cosas se permitieran, el Señor tendría que disciplinar también de alguna manera a nuestro país. Y eso es lo que hemos visto y vemos también a lo largo de los países que han querido pues ir en contra de la palabra de Dios, lo cual se está viendo en otros países donde están encarcelando a pastores, encarcelando a predicadores solamente por repetir lo que la Biblia dice, ¿no? Y Dios en algún momento va a tener que juzgar también a una nación. Y eso es lo mismo que estamos viendo acá en este pueblo de Jerusalén. Más adelante, en el capítulo 5 vamos a ver que dicen, ¿no? Que Dios también promulga un ayes, promulga varios ayes, y dentro de esos ayes es, ¿no? Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, ¿no? Eso es lo que vemos, al final de cuentas. El que toma, el que bebe, el que se emborracha, es chévere, ¿no? Es una persona que está disfrutando la vida. Pero alguien que no toma es alguien aburrido. Es alguien que está pasado. Eso es lo que yo a veces le digo también a los adolescentes, ¿no? Cuando estamos ahí en nuestras lecciones sobre sexualidad. El mundo que te dice, fornica, disfruta, convive, ¿no? Y el que hace eso es normal. Pero si tú dices que te estás guardando para el matrimonio, eres un anticuado, eres un retrasado, alguien que no sabes, ¿no? Entonces los valores, si nos damos cuenta, cada vez están disminuyendo más. Los valores de la sociedad y el cristianismo en general también ha disminuido bastante, de tal manera que los jóvenes y las personas en general se han corrompido y lo ven completamente normal. Es por eso que Dios tiene que traer a veces mucha disciplina, por medio incluso de gobernantes en nuestro país. Luego, versículo 25, también tenemos algo más. Versículo 25 al 20 y 27, mira lo que dice. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Verso 27, nos saltamos el 26 un ratito. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y a pesar del juicio que se avecina contra los impíos, contra los rebeldes dentro de este pueblo, también hay esperanza para los que están haciendo justicia, para el remanente. Dios promete entonces purificar a su pueblo y quitar las escorias de su maldad. Usted, para un ejemplo también para que usted me entienda. Dentro de nuestros hogares hay limpieza, ¿verdad? Usualmente se trata de quitar la escoria, ¿no? La basura, porque huele mal, ¿verdad? Se comienzan a formar las larvitas, se comienza a formar la suciedad en nuestras casas, entonces tenemos que hacer una limpieza general. Tenemos que botar la basura de tal manera que nuestra casa quede limpia. Es lo mismo que estamos viendo acá y esta es la metáfora que está utilizando Dios en este caso. Dios tenía que limpiar a su pueblo. Dios tenía que sacar a los malos elementos que estaban trayendo solamente lo malo, la corrupción, la maldad, la violencia,
¿no? La inmoralidad. Todo eso el Señor tenía que limpiar. Pero también habían elementos que sí obedecían al Señor, que querían obedecer, que no estaban corrompidos por medio de todo esto. Este proceso de purificación es a veces, hermanos, en la iglesia y en la nación en general, es algo doloroso, ¿verdad? Pero es necesario para que el pueblo pueda ser restaurado a la justicia y a la santidad. Recordemos, hermanos, dentro de las iglesias, dentro de nuestra iglesia incluso, pueden haber personas que no suman. Pueden haber personas que no están queriendo consagrarse, que más bien pueden traer pecado, pueden traer división, pueden traer cierto malestar en la iglesia. Y el Señor, tarde o temprano, tendrá que sacar también a esos malos elementos de una iglesia local. Y recuerden también que el Señor está purificando constantemente a su iglesia por medio de la predicación de su palabra. Eso lo hemos visto también en 1 de Pedro 4:17, ¿no? Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar. Siempre el Señor está purificando a su pueblo, el Señor está obviamente santificándonos a los creyentes, pero también en algún momento las personas que no son creyentes se van a tener que apartar, las personas que solamente están infiltradas. Recuerden de que dentro de una iglesia siempre hay ovejas y también hay lobos rapaces que se visten de ovejas. Y eso Jesucristo lo mencionó, Pablo también lo mencionó. Entonces, aquí vemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que no solamente castiga, ojo, no solamente castiga la corrupción y la maldad de un pueblo, sino que también ofrece una forma de redención. También ofrece, obviamente, una salvación para aquellos que creen en Él, para aquellos que están dentro de esa gracia, dentro de su remanente, dentro de su pueblo. Así que vemos de que esto es iniciativa de Dios, no es para nada iniciativa del hombre. Dios ha instituido que haya un remanente, en este caso para Israel. ¿Había un remanente? Sí, había un remanente cogido por gracia. Solamente aquellos que Dios había reservado y había limpiado a aquellos que no habían obedecido. Lo mismo es en el pueblo de Dios también, ¿no? El Señor tiene un pueblo escogido por gracia, pero hay aquellos que no son incluidos dentro de ello porque no han creído en él. Entonces vemos acá en el libro de Ezequiel capítulo 36 algo interesante también. Veamos en el libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 versículo 22 al 32. Vamos a leer todo eso, porque es muy importante para que usted entienda bien acá el contexto. Ezequiel 36, versículo 22 al 32 dice, Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de mis ojos. Ahí está. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y ojo con el versículo 32 otra vez. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Eso se repite en el versículo 22, ¿se han dado cuenta? En el verso 22 dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de quién? De mi santo nombre. Y en el verso 32 también se repite lo mismo. No lo hago por vosotros, sino por mí. Hermanos, la misericordia de Dios es grande. Si no hubiera misericordia de Dios,
Si no hubiera gracia de Dios, nadie de nosotros estaría aquí. Estaríamos todos perdidos todavía, sin esperanza, sin Jesucristo, sin absolutamente nada. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios tenemos redención. Por la gracia de Dios tenemos entonces salvación. Pero en medio de todo, hermanos, de la gracia de Dios, hay algunos que rechazan esta gracia, que pueden estar dentro del pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. Recuerden 1 de Juan 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido de nosotros. Pero salieron de nosotros para que se note, entonces para que se dé a entender que no todos pertenecen al pueblo de Dios, que son falsos, ¿no? Que están solamente infiltrados, haciendo caer al pueblo de Dios, haciendo desviar al pueblo de Dios de su misión principal, que es llevar este evangelio al mundo. Y era lo mismo en el pueblo de Israel. Había muchos que querían obedecer a Dios, querían seguir a Dios, que eran verdaderos creyentes, pero había muchos que eran rebeldes, que desviaban al pueblo. Entonces el Señor tenía un remanente escogido por gracia. ¿Por qué? Porque había un pueblo de Dios que sí realmente creía en Él, que realmente le obedecía. Luego, en Isaías 1:26 también tenemos una cosita más, que dice, restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces, hermanos, Dios promete restaurar el liderazgo justo, devolviendo a la ciudad la justicia que alguna vez tuvo. Entonces, esto me hace recordar también a Daniel capítulo 2, porque Daniel capítulo 2 dice de que Él pone reyes y Él también quita reyes. Y en este caso, en este verso 26, dice de que Él iba a restaurar a los jueces como al principio. Él iba a restaurar a estos gobernadores para que obviamente esta ciudad pudiera volver a ser entonces guiada hacia la santidad, a volver a ser una ciudad fiel, ¿no? Y lamentablemente, hermanos, cuando no hay un verdadero liderazgo en nuestra ciudad, en nuestra nación, cuando no hay un verdadero liderazgo también en nuestras iglesias, entonces nuestras iglesias y nuestro pueblo no crecen, lamentablemente, ¿no? Entonces, Dios es el que tiene que poner ahí a los verdaderos gobernantes que necesitamos. ¿No? Porque no depende solamente o meramente del hombre. Dios es el que al final pone reyes, quita reyes porque Él es soberano. Y Él es el que nos va a hacer volver nuestros corazones delante de Dios. Hoy en día estamos viendo mucha dureza en nuestra sociedad. Muchas personas que son expuestas al Evangelio, pero que están endurecidas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir proclamando el Evangelio, ¿no? Sin importar que la gente rechace, porque al final es una obra que Dios va a hacer. Entonces, este versículo 26 se refiere justamente a un regreso a los principios de la ley de Dios, donde los jueces y los líderes eran justos y temerosos de Dios, comenzando por David. A pesar que David era un hombre pecador, que mató, que adulteró, todo lo que quieran, pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepentía, porque volvía. Recuerden, ¿qué otros grandes líderes se han levantado en este pueblo? Bueno, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, ¿no? O sea, tenemos hombres que realmente, Josué, hombres que impactaron realmente, que fueron íntegros en toda la casa de Dios, como dice que también el libro de Hebreos capítulo 3. Hombres de fe, capítulo 11 también de Hebreos, que lo vamos a estudiar a partir de la otra semana. Hombres de fe, hombres que amaron a Dios. Pero cada vez que avanza el tiempo en nuestra sociedad, vemos de que cada vez quedan menos, por no decir ninguno, ¿no? Cada vez queda menos gente honrada, menos gente no corrupta, menos gente íntegra. Y en el pueblo de Dios también, aunque gracias a Dios hay mucho más ahí porque somos creyentes, gracias a Dios. Entonces, estos líderes tenían que dejar la corrupción, tenían que dejar los sobornos, tenían que dejar los maltratos. Salmo 82, versículo 3 al 4 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos, lo cual muchos gobernantes en ese tiempo no estaban haciendo. Estaban más bien oprimiendo a la viuda, oprimiendo a los huérfanos. No le importaba a esas personas, les importaba mantener el status quo, lo mismo que tenemos hoy en día. Así que hermanos, la aplicación de todo esto es que dejemos lugar a la ira de Dios. Dios es un Dios justo, la justicia no depende de nosotros. Hoy en día la gente dice, oye, pero como decían antes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes decían, chapa tu choro, ¿no? Justicia social, justicia popular, matar a los delincuentes. Bueno, nosotros no estamos llamados a hacer eso, obviamente, ¿no? Entonces nosotros no estamos llamados a ello, a hacer revueltas, a estarnos metiendo en la política, todo eso.
sino a dejar lugar a la ira de Dios, porque Él se vengará de sus enemigos y de todos aquellos que han hecho daño a los creyentes, al pueblo de Dios y a la nación en general. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrita está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al final el Señor se va a encargar de todas estas personas y nosotros no somos nadie tampoco para quitar la vida a alguien, mucho menos siendo cristianos, porque eso nuestro testimonio y la palabra de Dios no lo permiten. Pero ciertamente, hermanos, la ira de Dios, al final de cuentas, va a ser patente. Sea aquí mismo, sea en el infierno, pero va a haber justicia de todas maneras para los incrédulos, para aquellos que hacen daño a nuestro país, para aquellos que no respetan las leyes, para aquellos que no están entonces en sintonía con Dios y se burlan de Dios haciendo las cosas que hacen. Nosotros más bien estamos llamados a ser luz. Y en ese mismo capítulo, lo que dice Pablo es muy interesante porque dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, no dice con algunos hombres, no solamente con los que te caen bien, no solamente con los cristianos, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quienes, con todos los hombres. Y todos los hombres se puede también referir a toda la humanidad, porque en ese contexto está hablando justamente de personas incrédulas. Y dice que de esta manera amontonaremos agua de fuego sobre su cabeza, ¿no? Bueno, en medio de nuestra vida pasada, entonces también demos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Antes estábamos igual que este mundo, afanados por la presidencia, afanados por la delincuencia, afanados, preocupados, pero Jesucristo enseñó algo, ¿no? En Mateo 6:33 y 34, que cada día trae su propio afán. Nuestra mirada no tiene que estar tanto en estas cosas de la tierra. Obviamente tenemos que ser responsables, obviamente tenemos que ver de alguna manera la realidad, pero Pablo también nos enseña que miremos más las cosas de arriba. Dios ya nos rescató de esta banda de manera de vivir y ya no estamos en la corrupción, ya no estamos siguiendo meramente a personas. Lo que nos enseña la Biblia es no confiar en hombres. Es más, Jeremías dice, ¿no? 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Entonces tenemos que comenzar a entender esto y a poder aplicarlo en nuestra vida. No podemos poner las manos al fuego sobre un candidato, porque esa persona al final de cuentas pasa un año, 2 años, robó, fue corrupto y otra vez vuelve el ciclo. Lo mismo, ¿no? Pasan 20 años y lo mismo. Sigo quejándome de los presidentes, sigo quejando, porque no podemos poner nuestra confianza en personas. Nos van a fallar. Yo les voy a fallar. Ustedes me van a fallar a mí. Somos personas falibles. Así que no pongan las manos al fuego por mí, hermano. Yo no puedo poner las manos al fuego por usted tampoco, porque usted me va a fallar, yo le voy a fallar. El único que no nos va a fallar es Dios. Así que Él nos ha restaurado, hermanos, por su gracia y nos ha prometido llevarnos justamente a la vida eterna. Y esa es la mayor esperanza que yo debo tener. No una esperanza en un político, sino una esperanza eterna en Dios. Así que recordemos también algo importante que nos deja estos versículos. La iniciativa no ha sido de nosotros. Si tenemos la salvación en Cristo, si hemos sido escogidos como un pueblo, ha sido solamente por la misericordia y por la gracia de Dios. Así que, hermanos, nuestro deber ahora ¿cuál es? Es sujetarnos y orar por los líderes de nuestra nación. Debemos orar. Primera de Timoteo capítulo 2 nos enseña eso, que debemos orar por los que están en eminencia, por los reyes, por los que gobiernan nuestro país, para que vivamos nosotros quieta y reposadamente. Tenemos que orar entonces por los líderes de la nación, pero también por los líderes espirituales que tenemos. En este caso, por mi persona, hermano. Yo le animo a orar por mí. Yo le animo a orar también por nuestro hermano Juan, que es el diácono de la iglesia. Nosotros necesitamos de oración. Nosotros tenemos tentaciones también de parte del diablo. Tenemos tentaciones carnales. Tenemos tentaciones de repente de dinero. O sea, todos estamos siempre siendo bombardeados por las redes sociales, por las noticias. Y esto era lo que estaba pasando también en el pueblo de Israel, ¿verdad? Había tentación también de estos gobernantes malos a influenciar también el pueblo a seguir haciéndolo mal en vez de reaccionar. Entonces, hermanos, no nos dejemos influenciar. O bien, vuelvo a repetir, Santiago 4:4, o bien somos amigos del mundo, o bien somos amigos de Dios. No podemos estarnos contaminando o estar siendo ambivalentes. Entonces tenemos que orar por nuestras autoridades espirituales, autoridades políticas, por decirlo así,
Tenemos que orar para que cada uno de ellos, sea a quien Dios ponga, con el llamado que Dios le dio, ¿no? Puedan servir a nuestra patria y atiendan en cada necesidad que se pueda también presentar. Y yo también, hermanos, porque nosotros también somos, usualmente por nuestra cultura también, somos tentados a poder buscar la comodidad, ¿no? A hacerlo más fácil, lo más simple. Pero no, el Señor nos manda a ser obedientes, a poder obedecer la palabra y a guiarles también a ustedes, a nosotros como iglesia, ¿no? En sus caminos. Muy bien, entonces nuestro primer punto era la corrupción. En segundo lugar, la restauración, que solamente Dios puede traer a una nación, por medio de líderes también. Muy bien, y por último, el juicio final sobre los impíos. El juicio final sobre los impíos, versículo 28 al 31. Veamos. Isaías 1, 28 al 31 dice, pero los rebeldes y pecadores, dice, a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que cogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. En este verso 28 nos habla de los rebeldes, pecadores, que van a ser quebrantados y van a ser también consumidos. Entonces, claramente Dios está diciendo algo. Si ustedes siguen así, si ustedes continúan así, van a ser castigados duramente por el Señor. Qué bueno sería solamente ser castigado por una persona, pero es mucho peor caer en manos de un Dios vivo, el cual va a disciplinar y va a juzgar duramente. El juicio será seguro, entonces, y va a ser también definitivo para aquellos que rechazan la oportunidad de arrepentirse. Hermanos, el llamado está siempre abierto. Dios está siempre con manos abiertas. Jesucristo enseñó que aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Segunda de Pedro 3:9. Dios quiere que todos se arrepientan y que ninguno venga entonces a la perdición, ¿no? A la condenación. Él está esperando justamente ese arrepentimiento, esa fe en Jesucristo, en nuestro caso, ¿no? Porque en este caso era una confianza en Dios, en Yahweh, en este caso. Entonces, que serán quebrantados en este caso es una palabra fuerte porque significa que estas personas que son rebeldes, que son pecadoras, que no se han arrepentido, van a ser despedazadas por Dios, ¿no? Van a ser chancadas por Dios, van a ser desmenuzadas por Dios. Luego, en versículo 29 y 30 que acabamos de leer, vemos de que Jerusalén y estas personas rebeldes de Jerusalén se van a avergonzar de su idolatría, representada justamente por dos cosas. Primero por árboles y luego también por huertos. Esas son las dos señales o figuras que nos va a dar Isaías en ese caso. Y justamente estos rebeldes se van a enfrentar a la desolación espiritual. Aquellos que confiaron en cosas temporales, aquellos que confiaron en cosas pecaminosas se van a dar cuenta de que han sido cosas vacías y vanas. Los árboles, las encinas, como se menciona acá, los huertos, son cosas buenas. Pero cuando solamente eso es el fin, ahí viene el pecado, ¿no? En el libro de Eclesiastés podemos ver eso, de que muchas personas pueden tener oro, plata, trabajo, pero Salomón dice algo, pero todo esto viene de la mano de Dios, ¿no? Esto es lo que el pueblo de, bueno, Judá, Jerusalén, en este caso, está experimentando. Tienen árboles, tienen huertos, tienen comodidad, tienen sueldos, tienen plata, tienen ganados, pero eso es lo más peligroso, aunque parezca inaudito, porque cuando se tiene todo, más se olvida la gente de Dios. Por eso en el libro de Deuteronomio, ustedes pueden revisar capítulo 8, capítulo 11 de Deuteronomio, ahí aparece esto donde Moisés advierte al pueblo, cuídate de, cuando se aumenten tus vacas, se aumenten tus ganados, caiga la lluvia temprana, caiga la lluvia tardía, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuando yo fui a los Estados Unidos también me enfrenté con esta dura realidad, ¿no? La gente tiene plata, pues allá, ¿no? Yo fui a una iglesia y la gente no va a la iglesia, hermanos. Las iglesias están vacías ahí, por más que sean grandes y todo. Las iglesias de sana doctrina me refiero. Están completamente vacías. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente tiene plata, pues. Y cuando la gente tiene plata, usualmente se olvida de Dios. Ojalá no fuera así, ¿no? Al contrario, que tuviéramos dinero y al contrario, seamos más agradecidos, seamos más fieles a Dios, pero a veces pasa lo contrario.
¿Por qué? Porque a veces hay una pugna, ¿no? Hay que trabajar el domingo, hay que trabajar día de semana, hay que trabajar tanto, 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 y al final terminamos desplazando a Dios y nos olvidamos de Dios en este caso. Entonces, eso era lo que pasaba también con esta sociedad de Jerusalén. Habían aumentado tanto su dinero, tanta su plata, como hemos visto en el versículo 22, su plata, su vino, su oro, todo había aumentado que ya estaban totalmente olvidados de Dios. Dios ya no estaba en la ecuación. Dios ya no estaba en sus conversaciones. Lo que estaba en sus conversaciones era el dinero, la plata, los lujos, nada más. Y en el verso 31 dice, y el fuerte será como estopa. Eso es fuerte también. Y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. El juicio de Dios, hermanos, será imparable, y será tan imparable que todo lo que es impío será consumido también por el fuego. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña toda esa tierra. No solamente, no solamente se habla, yo creo, en el aspecto de Jerusalén. Yo creo que se está hablando ya de manera general también en la tierra. Porque esta tierra, hermanos, déjenme decirles algo, todo se va a podrir, todo se va a destruir. Segunda de Pedro capítulo 3 dice de que todas las cosas creadas van a ser encendidas por fuego y que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, estas cosas, hermanos, que usted ve son temporales. Pero también dice en 2 Corintios 4 que las cosas que no se ven son eternas, ¿no? Entonces usted no puede poner la confianza en las cosas de acá, porque estas cosas se van a desvanecer, se van a destruir, todas van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es lo que el pueblo no entendía. Y lo que hoy en día tampoco la gente entiende. La gente hoy en día estamos preocupada por trabajar, ¿verdad? Por tener sus cosas materiales, los cuales no son malos, vuelvo a repetir. Pero cuando nos estamos olvidando de Dios y estamos poniendo nuestra prioridad y nuestro corazón en esas cosas, sacamos a Dios y ahí viene entonces el pecado, porque no estamos priorizando a Dios. Entonces, el fuerte en este caso, que no se arrepiente, será como estopa. ¿Qué quiere decir estopa? Bueno, la estopa es un material inflamable. Es un material que cuando se le pone fuego, se incendia, así como en muchos materiales hoy en día. Este fuerte entonces será como la estopa, que será quemado por el juicio divino. En otras palabras, estas personas que se creen muy fuertes, que cuando les evangelistas te tiran el folleto, o cuando les invitas al cine, por ejemplo, ni caso hacen, o que pasan por ahí y pueden y sienten esa tentación de entrar y no lo hacen, entonces se creen fuertes porque creen que tienen su vida bajo control, los jóvenes sobre todo, pero al final de cuentas serán consumidos, serán quemados por el juicio divino, sufrirán las consecuencias eternas de haber rechazado a Dios cuando hubo oportunidad, cuando hubo alguien que les predicara del arrepentimiento en Dios. Este es un recordatorio entonces que esta no es una cuestión de juego. Algunos liberales hoy en día explican, ¿no? Es una corriente disque evangélica hoy en día, porque los liberales hoy en día creen que no hay cielo, no hay infierno, todo es algo figurativo nada más, ¿no? Pero nosotros creemos, hermanos, que el infierno, que la condenación, que el lago de fuego y azufre es algo verdadero, es algo que viene, ¿no? Que viene para aquellos que han rechazado creer en Jesucristo. Entonces, Dios demandaba de nosotros que no seamos rebeldes. Todo aquel que es rebelde, hermanos, es castigado, incluyendo también aquellos que somos creyentes. Recuerden, los incrédulos serán condenados eternamente por los siglos de los siglos. Nosotros los creyentes no seremos condenados al infierno, pero sí podemos ser disciplinados por Dios. Primera de Corintios 3 también nos habla de esto. Varios pasajes nos hablan del tribunal de Cristo, en lo cual podemos perder recompensas o podemos ser fortalecidos recibiendo recompensas. Aquellos que son incrédulos entonces van a ser castigados, hermanos, eternamente por haber rechazado el regalo de salvación. Y lo peor de todo no es eso, sino que vivirán apartados de Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es la enseñanza de este último tramo de este pasaje? Bueno, que no debemos estar distraídos con cosas temporales, tal y como la iglesia de la Odisea también estaba envanecida con su colirio, con sus ropas reales. En este caso, Jerusalén, ¿en qué estaba envanecido? También en su plata, en su vino, en su oro, en sus ganados. Y a veces estamos, hermanos, nosotros como creyentes también tan distraídos en este mundo que nos estamos olvidando de Dios. Ya no estamos asistiendo a la iglesia frecuentemente. Ya no estamos leyendo nuestras Biblias frecuentemente. Ya no estamos orando frecuentemente. Ya no estamos evangelizando frecuentemente. Ya no estamos ofrendando frecuentemente. Entonces, ahí deberemos estar
entendiendo de que por supuesto tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero no poniendo nuestra confianza en ellos. Colosenses 3:1 dice, mirad las cosas de arriba. No miren las cosas de la tierra, miren las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que hermanos, no nos distraigamos con cosas temporales. Nuestro deber es servir a Dios de todo corazón y darle a Él nuestra prioridad todos los días de nuestra vida. Ageo, vamos a ir al libro de Ageo y acá se ve claramente esta situación. Ageo es un profeta menor, está después del libro de Sofonías, antes del libro de Zacarías. Ageo 1, versículos 5 al 6. Este libro habla precisamente de lo que les acabo de decir. El pueblo estaba concentrado en plantar, en regar, en hacer sus cosas, pero se habían olvidado de algo. En ese contexto era de poder reedificar el templo. ¿Por qué? Porque estaban distraídos. Y muchas veces estamos esperando que el pastor lo haga, que el diácono lo haga, que lo mismo de siempre lo hagan y nosotros seguimos en nuestras cosas. Cuando no es así, yo les he dicho varias veces, hermanos, todos tenemos este deber de poder edificar la casa de Dios, de poder edificar su obra. Ageo 1, desde el versículo 3, ya para entender bien. Ageo 1:3 hasta el versículo 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, habían dejado el templo, lo habían dejado pues abandonado el templo, pero sus casas ¿cómo estaban? Sus casas propias, ¿cómo estaban? Artesonadas, decoradas, todo chévere, pero la casa de Dios descuidada, descuidada, abandonada, asolada. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová. Y es lo mismo, hermanos, que les quiero decir a ustedes y quiero decirme a mí mismo también. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es lo mismo que yo le quiero decir a usted. Meditemos bien sobre nuestros caminos. Estamos en este día importante donde hemos escogido, pero meditemos sobre nuestros caminos. Como iglesia, estamos impactando a nuestra nación, estamos trabajando duro para llevar la gran comisión a este país porque no va a cambiar sin Cristo. Tenemos que ser responsables en llevar el mensaje de Cristo a nuestra sociedad. Versículo 6. ¿Y cuál era el problema? Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no, o sea, no estaban contentos porque obviamente la felicidad, el gozo no está por las cosas materiales. Y eso es lo que la gente cree que trae felicidad. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y en el versículo 7 otra vez, cuando se repite algo es muy importante, porque Dios nos está queriendo decir algo ahí. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Muy bien, y si usted sigue leyendo, va a encontrar varias reprensiones sobre cosas parecidas. Así que hermanos, meditemos sobre nuestros caminos, meditemos si realmente le estamos dando a Dios el lugar que se merece. Y por último, lo que también hemos aprendido en este libro de Isaías es que, así como nosotros como creyentes tenemos que reaccionar, tenemos que darle lo mejor al Señor, ¿no? También el juicio sobre los impíos va a ser algo fuerte. Y estarán conscientes también en el lago de fuego y azufre por no arrepentir. Así que, ¿cuál es nuestro deber ahí? Predicar el Evangelio. Porque hay gente que se está muriendo, hay gente sin esperanza, gente que quiere morirse, gente que está desesperada. Y aún no estuviera desesperada, también tenemos que entonces presentarles el único plan de salvación para que ellos se puedan arrepentir y el Señor les pueda dar salvación. Último versículo, hermanos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ahí está, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ojalá que nosotros estemos dentro de aquellos que estemos redimidos, de aquellos que seremos pues llevados con el Señor, pero qué pena por aquellos que han sido expuestos con el Evangelio,
que ha puesto su confianza en hombres, como lo estamos viendo en estas votaciones, porque nosotros, hermanos, no dependemos de las votaciones, dependemos de Dios. No dependemos de si hay gas o falta gas. No dependemos si hay un presidente de izquierda, un presidente de derecha. Dependemos de Dios, hermanos. Y nosotros nos debemos entonces a esa esperanza bendita que está en los cielos. Ojalá, hermanos, que podamos meditar en ello y podamos también siempre votar de manera consciente, pero Dios al final es el soberano que pondrá, quitará reyes y nosotros nos debemos a Él, no a una persona. Recuerda el versículo de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Oremos entonces para terminar. Padre Santo, gracias por tu mensaje. Gracias porque tu palabra nos ha animado, pero también nos hace ver la seriedad y la responsabilidad que tenemos como pueblo. Este Jerusalén, en general Israel, no habían sido responsables con el mensaje de ser luz a las naciones. Nosotros como tu pueblo ahora queremos ser luz a las naciones. Queremos ser de impacto, Señor, para las personas que no te conocen. Y Señor, tal y como hemos visto en Jerusalén, había corrupción, había sobornos, no se interesaban por los pobres, lo mismo que vemos hoy en día. Había corrupción, lo mismo que vemos hoy en día. Esta situación, Señor, se ha dado en muchos países, en todos los siglos. Y Padre, si seguimos poniendo nuestra confianza solamente en hombres, vamos a quedar decepcionados y vamos a estar renegando toda nuestra vida. Pero Padre, del cual no podemos renegar es de ti, porque tú eres nuestro Dios perfecto, en el cual sí podemos confiar completamente, al 100%, porque tú no nos vas a fallar. Tú no eres un Dios injusto, tú eres un Dios justo, y aun que castigará a aquellos que no hacen bien las cosas. Pero, oh Padre, tal y como veíamos ahora, nuestro deber es ser luz, nuestro deber es enfocarnos, Señor, en lo eterno y predicar tu evangelio para que todas las personas puedan ser salvos, Señor, llevando tu palabra hasta lo último de la tierra. Que nuestra confianza no esté en hombres, Señor, sino en ti, en tu poderosa palabra, en tu poderoso poder. Y no estemos, Señor, afanados con las cosas terrenales, materiales. Entendemos que hay que ser responsables, pero no afanarnos de tal manera que nos olvidemos de ti, tal y como hemos visto en el libro de Ageo, que podamos meditar en nuestros caminos y podamos servirte de todo corazón. Padre, no por cumplir o por agradar al pastor, sino porque tú nos lo mandas así. Gracias, Señor, por tu mensaje y que esto quede perenne, grabado en nuestros corazones. Pedimos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su atención. Ya estamos entonces en los anuncios. Hoy iba a haber culto presencial, pero ya que han habido muchos disturbios y también se ha aumentado pues, ¿no? el horario hasta las 6 de la tarde, ya, y por el consejo también, conversando con nuestro hermano Juan, ¿no? y todo, decidimos que fue más conveniente hacerlo de manera virtual. Algunos hubieran querido hacerlo presencial, otros virtual, pero al final, bueno, igual estamos disfrutando de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, anuncios. Eh, bueno, qué bueno, justo en los anuncios se prende su cámara, qué bueno, muy bien. Yo creí que no me estaban escuchando, pero sí, sí me están escuchando. Espero que esta predicación, hermanos, haya sido de ánimo. Ahí está nuestro hermano Arturo, muy bien. Con Yamile, con nuestra hermana Teresa, bien. Ahí está Claudia también con Matías y Camila, ¿no es cierto? Bien. Ahí están varias familias y... Pero bueno, anuncios ya para ir terminando nuestro culto virtual. Solamente hacerles recordar que este día martes seguimos, ahí está Matías, bienvenida. El día martes seguimos con nuestro curso virtual por este mismo link, sí, a las 8 de la noche. El día jueves nuestro culto de oración. Domingo ya estamos retomando también el libro de Hebreos, sí, y nuestro curso de evangelismo en la noche. Por otro lado, hermanos, mencionarles que este sábado también es la reunión de damas, ¿no? Reunión de damas. ¿En qué casa va a ser? En la casa de nuestra hermana Teresa, ¿no es cierto, Sarita? ¿Sí? En la casa de nuestra hermana Teresa. Ahí está justamente, pueden ver en qué casa van a estar el sábado. Ahí pueden ver la pared rosada, pueden ver a Yamilé, pueden ver al hermano Arturo. Entonces, este día sábado, por favor, ¿a qué hora, Sarita? 5, ¿no? 6 de la tarde entonces va a ser la reunión de damas. Hermanas, por favor, separen su tiempo para que puedan estar ahí, pasen un tiempo de comunión y también procuren llevar invitadas, ¿sí? Para poder tener, para predicarles el evangelio, para poder invitarles también a un tiempo de comunión, ¿ya? Entonces, este día sábado, 6 de la tarde, en la casa de nuestra hermana Teresa, ahí seguramente Sarita les está pasando la dirección, si ustedes no conocen. Si no me equivoco, es Quirón Ayacucho 817, ¿no? Ahí es la dirección de nuestra hermana Teresa. Muy bien, también anunciarles que este día, bueno,
El último sábado también de este mes tenemos la reunión de adolescentes, que, a ver qué cae. Cae 25 de abril, ¿no? Ese día 25 de abril también hay reunión de adolescentes, por favor, para que usted pueda separar su tiempo, ¿ya? Hay Jacob, por ejemplo, Yamile que está ahí conectada también, ¿ya? Y vamos pasando la voz para que puedan asistir todos ustedes y seguiremos entonces con nuestra, creo que cuarta ya lección acerca de la sexualidad. También, hermanos, irles anunciando que este día 14 de junio, todavía faltan 2 meses, pero le voy diciendo con anticipación. 14 de junio, domingo 14 de junio, tenemos salida misionera a Vallecito para apoyar a nuestro pastor Enrique Cáceres, ¿sí? Entonces vayan separando su tiempo. Sé que algunos quieren ir en la mañana, hermanos, pero en la mañana nosotros tenemos culto regular. No podemos dejar de tener culto aquí en nuestra iglesia, ¿no? No podemos dejar de hacer eso. Y en la tarde, bueno, en la tarde seguramente podríamos comer juntos y en la tarde podremos salir 2, 2:30 de la tarde hacia Vallecito, que está por Ñaña. Está un poco lejos, entonces queremos ir temprano para regresar también temprano. Estaremos haciendo un programa ya, una actividad evangelística, ¿no? Junto con el pastor Enrique Cáceres. Y yo les animo, hermanos, a poder separar su tiempo. Mire con cuánta anticipación le estoy diciendo. Le estoy diciendo con 2 meses casi exactamente con anticipación. ¿Ya? 14 de junio para poder ir allá. Vamos a presentar especiales, vamos a hacer un programa bonito. Vamos a predicar el Evangelio al aire libre también en una canchita de fútbol, donde se reúnen también, me parece. Y ahí hay 17 personas que se están reuniendo en la casa de nuestro hermano, el pastor Enrique Cáceres, ¿ya? Y esta va a ser una buena oportunidad para que nos vayamos involucrando en misiones. Recuerden que este año estamos con proyectos misioneros. La librería es para las misiones. La pollada ha sido para las misiones. Nuestro chanchito misionero para las misiones. Sus ofrendas también hay un rubro, que por si acaso no es que hay que sacar de otro rubro, ¿ya? Sino que obviamente hay que ser generosos con las misiones, pero también con la iglesia, con nuestro profundo también del protemplo, ¿no? Porque en cualquier momento ya seguramente estaremos hablando también con el pastor Amico, con el pastor Andrés, y porque queremos ya tener un local propio. Entonces yo le animo, hermano, para seguir siendo fiel en sus ofrendas en cada uno de los rubros, sin disminuir en ninguno de ellos, ¿no? Sigamos aprendiendo para misiones, queremos hacer el viaje misionero también el mes de julio, queremos tener un mes misionero en el mes de julio. Este 14 de junio tendremos nuestra salida misionera para apoyar al pastor Cáceres. Entonces tenemos buenas perspectivas, pero hermanos, sigamos siendo fieles, ¿ya? Para el viaje misionero también recordar que ahí he escrito en el grupo para los que están ahí, ¿ya? Porque tenemos que ir viendo lo de los pasajes y también confirmando si usted va a ir en bus, si usted va a ir en avión, ¿ya? Porque eso es algo también necesario de poder ir coordinando con anticipación, porque usted sabe que con agencia sale un poco más barato, ¿no? Y eso es lo que queremos ir gestionando con anticipación. Bien, hermanos, gracias por su paciencia y por su atención. ¿Hay algo más, Juan, por agregar, tal vez? Nada más. Solamente las clases de bautismo me parece que ya se van a reanudar este sábado, ¿no? Muy bien, sigamos orando entonces por nuestra hermana Elena y nuestra hermana Micaela, que también están tomando estas clases. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el día martes por aquí, por el mismo canal, a la misma hora. Bueno, 8 de la noche, ¿ya? En la cual seguiremos con nuestro hermano Juan en la revelación especial que es la Biblia. ¿Ya, hermanos? Bueno, saludos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Abrazos para todos. Que descansen, ¿sí? Una pregunta, Sí, para el martes, el material, es el mismo. Falta todavía un poquito. ya, ok. Es el mismo. Ok, hermanos, cuídense mucho. Abrazos para todos. Que descansen, ¿sí? Bendiciones, hermano Arturo. Saludos, saludos. Nos vemos.